Con ustedes, George Harris. Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí, gracias por venir, qué emoción, qué vaina tan buena. Bienvenidos, qué bueno que están aquí, me emociona mucho porque, bueno, ya sabemos, muchachos, cómo está el ambiente. Tanos cagados, pero tanos juntos. Siempre, muchachos, la risa alivia cualquier malestar del mundo. Yo siempre digo, no es lo mismo encerrarse en un ascensor con alguien y cagarse la risa del momento que encerrarse en un ascensor solo. Y decir, sáquenme. Y te digan, espere, sáquenme igual, sáquenme. Sí, así, yo creo que la risa, ayer hacía una entrevista y me preguntaban, ¿qué crees tú de la risa? La risa en estos momentos nos ayuda muchísimo, en estos momentos de angustia, de desasosiego, porque todo el mundo tiene un amigo que está a punto de que le den un asilo o que se lo nieguen. Y uno tiene toda esa, en las velas se están agotando esos velones encendidos. Ay, Maigualida, di las cosas como son, acuérdate de lo que dijiste hace 11 años, mi amor. Estás jodido cuando ahorita tienes que defender un asilo. ¿Sabes? Todos esos casos, defenderlo, la cosa migratoria está, ¿sabes? Es que nos cambiaron la seña. Primero dijeron, la administración pasada dijeron, vengan todos. Y se vino esos coñazos de gente. Y ahora salgan todos. Bueno, y entonces, pues, o sea, que se pongan de acuerdo los gringos, pues. Primero era, vengan, que aquí hay para todo, entren, que caben 100. Y vinieron como 10 millones, y entonces, claro. Y entonces ahora salgan, entonces corran por su vida. Y ya la gente compró carro. La gente compró un carro que en su vida había tenido. En Latinoamérica compró un carro, tienes que dar una teta, o sea, una cosa. Te tienes que dejar chupar un pezón porque pase ese crédito. Claro, porque es que estábamos justamente hablando en Camerino. Una de las maravillas de este país, porque la gente arriesga su vida y cruza un río. Pues sabes que arriesgar su vida, cruzar un río, eso es muy arrecho. O sea, ¿quién cruza un río? Yo no me imagino un gringo cruzando un río para llegar a vivir para Honduras. No me lo imagino. Yo me imagino un gringo de Ohio diciendo, bueno, me voy para El Salvador porque dicen que hay un trabajo arrechísimo allá. Me voy por la selva. Nunca me imagino yo un gringo en ese peo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo no me imagino un europeo montándose en una balsa remando para cruzar el Atlántico. O sea, no me lo imagino. Pero nosotros, en Latinoamérica, la gente siempre pregunta, coño, ¿pero por qué ustedes se vienen, corren ese riesgo? Marico, porque aquí hay unas oportunidades que en Latinoamérica uno ni soñar. O sea, ¿quiénes tenían casa propia en Latinoamérica? Coño, la gente que tiene plata, que vaina, los papás, que unos negocios, unos asuntos, una gente de dinero, una gente abolengo, una gente, ¿sabes? Tienes que tener apellido para tener casa. Mírate tú, si tú eres un huevón, casa más nunca. Nada, es difícil Latinoamérica, coño, la gente trabaja rema y ese dólar siempre en contra tuya. Sí, es como una vaina, o sea, tú te levantas una mañana, el dólar, subió el dólar. O sea, tú vives devaluado siempre, una vida devaluada. Es muy arrecho, tu casa no vale un coño, tu carro no vale un carajo, el niño tampoco vale, tu vida no vale, ¿para qué coño vivo? Para deber, porque es puro deber. Latinoamérica es rema, dale. Y entonces uno no tiene la culpa, esos gobiernos hijos de puta, con esa gente, una gente ladrona robando todo el día. Y entonces una gente remando en Perú, en Bolivia, en vaina en Venezuela, en Colombia. La gente remando y entonces no se adelanta. Entonces la gente se enamora del proyecto americano, o sea, la enamoramos todo. Coño, que uno viene para acá de vacaciones, marico, mira los carros. Uno se imagina, o sea, unos carros que uno se queda loco, dice, ¿de dónde salieron esos carros? ¿Cómo tiene una gente un Maserati? Allá, mi amor, una gente con billete tiene un Corolla, con unos cauchos anchos. No tiene para un Maserati. ¿Qué Maserati, chicos? Maserati es el dueño del país. O sea, nadie tiene Maserati. Aquí, mi amor, aquí la gente se baja del carro con unas tetotas grandotas con un Maserati. Una gente que no sabe pronunciar una palabra en inglés. No saben decir thank you, tira la llave con un Maserati, tú, pero mira, loca, ven acá. ¿Cómo sacaste tú este carro? Ay, mi amor. No sabe usar la lengua como es. Maserati, rechísimo. Una gente con un pelo largote por aquí, por después, debajo de las nalgas.
Unos pelos increíbles, unas lolas, una cosa, unos cuerpos. En Latinoamérica, ¿qué Maserati, mi amor? Si tú lo que estás pendiente allá de comprar un tanque de agua. Que se te quemó el calentador. ¿Tú te acuerdas del calentador que se ponía el bombillito rojo? Y tú te tenías que asomar a la cocina con tu toallita, ¿verdad? Con tu dignidad, amarradita aquí. Y te asomabas a la cocina, coño, está calentando todavía. Y la madre, ¿cómo no vas a cruzar un río, marico? No digo yo cruzar un río, aprender a volar. O sea, de bola. ¿Sabes lo que toda la vida corriendo para la cocina con ese tanquecito de agua caliente para ese calentón? Coño, la madre, ¿hasta cuándo? El Señor Jesucristo. O sea, y cuando se va el agua, un gringo no sabe lo que es que se te va el agua. Y acostumbrarse a que el agua se va. Y no vuelve, no se sabe cuándo. Y tenés atormentada la señora conserje, atormentada la llevas, señora Mélida. Mire, señora Mélida. Y además vas hecho verga, como para que te vea pobre y en necesidad. Mire que mi mamá manda a preguntar cuándo ponen el agua. Y la señora, ay, me llevan loca. Mire, yo no soy la del agua, ¿vale? Yo no soy la del agua. Ese tanque, cuando yo abro, eso es aire. Eso no suena a nada. El otro día estaba escupiendo. Plop, 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 plop. Yo no puedo abrir porque el tanque se quema, se quema. ¿Cuántas veces no oímos eso? ¿Cuántas veces en nuestras vidas desde que nacimos oímos el pedo del tanque? En Latinoamérica tú vives con eso. ¿Sabes lo que es todas las casitas, con un tanquezote arriba? Una vaina que se puede venir para abajo con tu tanque. Pero uno tiene que tener un tanque porque si no el agua no llega y cuando llega, llega sucia. Yo no imagino un gringo en Ohio abriendo la vaina y llegando amarillo el agua. Bueno, demandan, Obama preso, o sea... Exacto, porque la gente no... ¿Cómo? What the fuck? No entienden un coño. Gracias, mami. O sea, ¿cómo que agua sucia? ¿Entiendes? Aquí, coño, la vaina, la dignidad es como más alta, más arriba. O sea, la calidad de vida. Entonces la gente, coño, compra ese proyecto. La gente además, claro, además las redes sociales, mi amor, engañan mucho. Eso lo he dicho yo varias veces en el show. Aquí la gente llega y a los 15 días se toma una foto al lado de un Ferrari rojo. Entonces llega María Patricia, que viene de Cumaná, con ese, se pone unos pelos, unos asuntos, se pone unas uñas largotas de esas, así como puyúa, como para rascarse el cráneo. Y entonces se pone al lado, échame una foto ahí, y se pone al lado un bikini con un Ferrari. Entonces, claro, pone la foto en Instagram y las amigas de ella, allá en Cumaná, que no tienen agua, ni les llegó la acetona para quitarse el esmalte, no lo tienen, se tienen que estar pelando las uñas, pelándose las uñas, como que si fueran mango o una vaina, ¿entiendes? Tienen todas las uñas comidas, maltratadas. Y porque no les da para la acetona, bien la foto de María Patricia que cruzó por la selva y dice, ¡uño la madre, chica! Pero ¿cómo es posible que esta tipa esté así, vale? Si yo soy más puta que ella, no puede ser. Me voy para allá, chico, a conquistar esa vaina, vale. Me voy a conquistar los Estados Unidos. Claro, la gente quiere vivir bonito, que la gente quiere tener una casa de estas, como de estas gringas que uno ve en la televisión, en la película. La gente lo que no sabe es que la casa es de papel, no, eso no saben. Y que cuando viene la lluvia y viene el huracán, uno dice, ¿para qué coño me vine? Cuando empieza la casa, y uno, ¿tú crees que esto aguante? Una casa que te costó un dineral y toda esa vaina de papel. Entonces, para que aquí la casa, ustedes saben, de papel maché, mi amor, cuando están haciendo el acto en la habitación de al lado, tú oyes todo. Tú oyes hasta cuando aclaman a Dios que no deberían hacerlo haciendo el acto, pues no está bien. Dios desde arriba diciendo, ¿por qué yo te tengo que escuchar tu mugrentud, tu cosa marginal? Porque empiezan, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué cuando tú estás dando tu flor empiezas a gritar por Dios? ¿Qué tiene que ver él en tus cosas tuyas íntimas, de tus cosas, de tu flor y tu muñeco y tu verga? Empiezas, Dios mío, no pare, Dios mío. Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo? No, es que el mundo católico es así. Mi amor, ante cualquier cosa, aclama al Señor. Y el Señor se aparece. Y claro, cuando ves ese cuarto oscuro y ese gordo encima tuyo. Ay, y esas nalguitas chupaditas, ay no. No, y tú dándolo todo. Mi gordo, Dios mío.
No pare, mi gordo. O sea, una cosa... Todas esas cosas se oyen en los apartamentos en este país. Los apartamentos son de cartón, vainas de cartón. Tú no necesitas un vaso para oír. ¿Sabes que en nuestros países tú necesitas un vaso para oír? Me encanta la clave del vaso, es maravillosa porque tú oyes. Pero aquí tú, ¿qué vaso? ¿Qué vaso? Si tú pones un vaso, te enteras de todos los 40 pisos que tiene esa verga. Tú pones un vaso y montas una radio. No, tú no necesitas un vaso, tú nada más te concentras y estás oyendo, está todo, que si estornudó, que si tómate el jarabe, que fulano, que echaste el por los pies, pues sabes que uno es muy Nietzsche. Entonces, si uno tiene un latino al lado, uno oye todas esas cositas, tú sabes, bajitas, todas esas cositas nuestras marginales, que los gringos no entienden un coño. Pero ahora vemos la situación migratoria tan jodida, tan complicada, y verdad que nos da miedo a todo. Hoy me escribía una muchacha, yo arriba, yo va a tu show, pero estoy asustada. La entiendo porque mi amor, cuando te aprueben el asilo te vienes, no te preocupes. Aquí estamos para ti, recibiendo todos los jueves. Y yo entiendo la vaina, entiendo, porque todos hemos pasado por un momento de eso. O sea, yo me vine y todos cuando hemos llegado aquí hemos estado en un momento migratorio. Y uno siempre siente miedo, sobre todo cuando uno llega aquí. Yo le tenía terror a la policía cuando yo recién llegué. Cuando yo veía esas patrullas y esos tipos serios que te ven con una cara de ¡ay! ¿En qué andarás? Está en una cara de pregunta. ¿Sabes? Aún le tenía terror. Yo me acuerdo que a mí me pararon una vez en la calle 8 como a las 2 de la mañana saliendo del show y me pararon y yo empiezo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, pero yo empiezo a rezar duro dentro del carro, duro. O sea, como que si tuviera un alijo de cocaína dentro del carro. Y el tipo me dijo, ¿sabes por qué lo paré? Yo si yo soy un ser de luz. ¿Estás buscando el carro de tus sueños? No des más vueltas y olvídate de la presión. Disfruta de un trato personalizado en Saude Kia. Con tecnología de punta y una amplia variedad de vehículos encontrarás el auto perfecto para ti. Además, cuentan con 2 convenientes ubicaciones en Miami y Homestead. Visita saudekia.com y sal manejando. Mío, porque tiene vencida la calcomanía de la placa. Que había recién llegado, yo no sabía, a mí no me habían contado que esa vaina se cambiaba, que se registraba el carro anual y había que pagar. Y yo le dije, ¿cuál calcomanía? No tengo ninguna calcomanía, no he puesto ninguna calcomanía, ese carro tiene 3 meses, eso es calcomanía. Eso hay que cambiarlo, bájese. Yo, ay, no, ya, preso. No me dijo, bájese, y me entregué, yo me entrego a la justicia, me entrego. No hay que poner resistencia. Y yo me bajé cagado y me dijo, esto hay que cambiarlo. Pero igual su multa, $170 por el pecho. Recién llegadito. Y claro, fui yo al dealer y le dije, marica, ¿pero que no me dijiste la vaina de la calcomanía? Y el tipo, coño, yo pensé que tú sabías, que vas a saber yo de qué. ¿Cómo? Además aquí hay tanta cosa, que qué va a saber uno de qué. Marico, si tú no sabes ni hacer los impuestos cuando llegas, más o menos qué impuestos, más o menos cuánto tendría que pagar yo, más o menos a dónde voy para que me saquen los impuestos para no pagar, más o menos para no pagar. ¿Cómo haría para no pagar porque estoy mamando? ¿Sabes? Uno siempre, claro, porque uno viene de todo el vicio latinoamericano que uno ve, no, más bien uno sobrevive en nuestros países y allá es otro sistema. En Venezuela hay una vaina que se llama RIF. Uno tiene que sacarse un RIF, número de RIF, imagínate tú. Aquí tú le dices, yo tengo mi número de RIF. ¿Cuál RIF, chico? Arranca aquí, loco. Tú estás negado, vacilo, negado. Por loco. ¿Qué riff, chico? ¿Qué riff? Otro mundo. Entonces uno se enamora del hecho de que uno va a vivir aquí de bonito. Ay, qué bonito. En los Estados Unidos no hay hueco. ¿Sabes lo que es estar en un país que no hay hueco, marico? Que no hay hueco en la casa. Que uno camina y puede dormirse feliz manejando. O sea, uno puede... Porque no se va a caer, no baja ningún hueco. Claro, porque allá en nuestros países, mi amor, tú te medio parpadeas y caes en un hueco que te vas. Te llamabas. O sea, allá un hueco te deja, no jodas, sin 2 cauchos. O sea, tú vas y todo el mundo te está diciendo, ahí hay un hueco, ahí viene otro, y tú, eso me los conozco. Este es nuevo, bordéalo. El otro día un señor murió aquí, bordéalo. En Latinoamérica, en las carreteras, están llenas de casitas. Cada casita es un muerto. ¿Ves tú qué lindo? Cuando van los americanos, what is that? How beautiful, you know? In the row, little houses.
creen que son casitas para los animalitos, para los perritos. No, toda esa gente venía a rascar. Todos venían bebidos y miren, poco de casita, acá curva, casita, 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 casita. 300 casitas en una recta. Claro, ¿cuándo tú has visto aquí? No, me voy en carro hasta Atlanta. Y casita, casita, ¿qué casita? ¿Tú has visto qué casita? Allá es casita y depende del muerto, porque a lo mejor el muerto tiene doliente, corona, casita, flores, velones, una virgen, un Cristo, un asunto, depende de la cantidad de plata que tenga esa gente. Entonces esa casita está adornada, le ponen hasta chimenea y toda vaina. Sí, aquí fue, claro, porque un frenazo. Nosotros hemos crecido en una cultura que celebra esa vaina. No, ¿y de dónde murió él? No, ¿tú te acuerdas la curva La Negra? La curva esa que es lo que llaman la curva La Negra, esa curva. Bueno, estaba dormido hace rato. Estaba rascado, dormido. Y nada, está en el cielo cuidándonos a todos nosotros, porque esa es otra. Creemos que nuestros muertos nos cuidan y nuestros muertos, what the fuck? Ningún muerto tuyo te cuida, príncipe. Tú estás, olvídate de eso. Esos muertos estaban rascados, no te estoy diciendo. Son unos irresponsables. Son un muerto irresponsable. Entonces, uno se enamora de la idea de, coño, vivo en un país que hay luz, que no se va la luz, qué maravilla, que en todos los postes hay luz, que la calle tuya tiene luz, no es una oscurana, porque uno a veces llegaba a las calles de uno en Latinoamérica y uno llega en esa vaina oscura, una vaina que uno llega con el Cristo en la boca, tu familia está rezando para que tú subas y uno con la llave temblando. En la llave de abajo del edificio. ¿Tú te acuerdas de esa vaina? Cuando uno venía a las 2 de la mañana entrando a tu edificio y tú venías con el control remoto 4 cuadras atrás. Dándole al control remoto para que abriera. Y el control no tenía tanta distancia. Y habían unas bolsas negras siempre en la puerta del edificio, esperando que las recogiera la cebo al día siguiente. Y uno sentía que de las bolsas salían unos monstruos. Unos ladrones, unos asuntos. Y cuando uno llegaba a la puerta de la puta reja del edificio donde uno tenía el control de su casa, que uno le daba esa puerta, por supuesto, no es como las puertas de aquí americanas que se abren, no joda, parecen unas bailarinas. Y van a abrir. Las puertas nuestras, una vaina que tan. Y uno, Dios mío, uno se ha sobrevivido. Uno le decía al vigilante, señor Luis, esa puerta está mala. Y si yo se lo dije a la conserje, esa puerta está rara. Esa puerta está corcoviando. Tiene rato corcoviando, está pidiendo aceite, corcoviando. La puerta abría. O sea, como con zambito, como con un mal de una vaina, ¿entiendes? O sea, uno viene de países en donde la vaina, coño, es jodida, es ruda. Y claro, se viene un primo tuyo para acá. Se viene un hermano tuyo para acá, se viene un mejor amigo para acá y te convence y te dice, marico, vente, que esto es buenísimo. Estoy trabajando en Tennessee y gano no sé cuánto, 40 la hora. ¿Cómo? Y tú, allá en Latinoamérica, allá con un bombillo, con un Sócrates y un bombillo, empiezas a sacar cuenta, 40, 80, más o menos, 160, 300, 415, 522. Entonces más o menos estoy ganando 2.800, 300, 3.000, $4.000. No lo puedes creer. $4.000 en positivo, o sea, $4.000 en positivo, en azul. No hay moneda devaluada, no hay una mañana de $1 cayó el dólar. Tú nunca te levantas aquí en Estados Unidos, aquí en Weston, donde tú vives en tu casota de 5 habitaciones, que no has podido terminar de limpiar hace 2 meses, porque no tienes señora que te ayude, que tienes en la parte de arriba hecha verga porque tienes 2 hijos que son unos malandros. Porque la gente compra la casa, ¿quién la limpia? ¿Quién? Porque aquí compra una casa de 8 pisos, ¿quién coño te la limpia? Si aquí no tienes ninguna señora maigualida que te vaya 2 veces por semana y te ayude con ese desastre. Que cuando hay reguero en la casa, tú lo que dices, ay, yo lo que quiero es dormir, quiero sedarme. Me quiero tomar 2 pastillas, dormir 15 días y no pararme más nunca. Claro, porque sabes que lo que es pararse a trabajar y después limpiar esas escaleras alfombradas y pasar aspiradoras. No, eso es una ladilla. Allá tú tienes en tu apartamentico tu piso de granito pulido. Tienes a tu señora que viene una vez por semana, mi amor, y tú te sientes como un rey.
Porque ya sabes cómo te gusta a ti el bistec, que es vuelta y vuelta. Aquí tú tienes que dejar descongelando esa comida, a ver qué coño, a qué hora la haces. Para hacer a las bestias que viven en tu casa. Una vida diferente. Pero uno se enamora de la idea esta gringa de coño, de la plata, de que vas a ganar dinero. ¿Cuántas veces te has levantado tú en este país diciendo, ay, el dólar bajó? ¿Cuál dólar? ¿Cuál dólar? ¿Cuál dólar? ¿Cuál dólar? ¿Qué dólar? ¿De qué estás hablando? ¿Que el euro? ¿Cuándo nosotros hemos tenido miedo en este país del euro? ¿Cuál euro? Por nosotros el euro se lo pueden meter por el culo los europeos. Cuando uno va para Europa, es que el euro vale más. Los europeos te la lanzan, el euro vale más. Mira, agarra el euro. Tú con tu euro me limpio las nalgas, marico. Uno se siente empoderado. ¡Ay! Por fin, marico, me siento empoderado con algo. O sea, cuando uno le otorgan el pasaporte americano, bueno, no, tú naciste aquí, naciste. Se siente, no joda, yo soy de aquí, Gringolandia, yo soy de los creadores de esta vaina. Entonces se siente, ¿sabes? Porque por fin tienes un pasaporte que vale la pena. Que cuando la gente lo ve, no dice, ¡ah! Porque cuando uno muestra el pasaporte, tiene como una punta dobladita, la nuestra. ¿Sabes? Ese pasaporte que tiene esos colores rosados internos. Yo no sé por qué nuestros pasaportes siempre tienen los próceres adentro. Tienen un montón de próceres y un montón de gente. Simón Bolívar como con una cara de... Simón Bolívar siempre en nuestros pasaportes tiene cara de, mira, todo lo que di y no lo logramos. Me hubiese dedicado a tirar porque de verdad... Lo que hice fue montar un puto caballo corriendo para aquí para allá. Y mira tú en lo que paró. Lo hubiese dejado, mi amor, con los españoles. Porque si estuviera... siempre he pensado, si hoy en Venezuela, por ejemplo Venezuela, que es donde yo nací, no puedo hablar de Latinoamérica completa porque después los latinoamericanos se arrechan, pero sí, por ejemplo en Venezuela. Y Venezuela que además le echó bola a 5 países más, porque hay que verle la cara. Porque Simón Bolívar dijo, libre nosotros y todo, porque así somos nosotros. Si nosotros tenemos, todos tienen, ¿no? Así somos nosotros regalados, somos así, tú sabes, prósperos. Entonces nosotros le dimos la libertad a ese coñazo a gente. O sea, Bolívar le echó bola a un caballo, porque no dijo Venezuela, dijo Venezuela, ya somos libres, bueno, me echó un chinchorro y me cojo una gente. No. El pobre caballo de Bolívar dijo, marico, pero cálmate, chico. ¿Para dónde vas tú con este peo? Eres enano con esa espada, a ver si te la clavas en un pie, chico. O me rompe la yugular tanto andar y andar y andar con esa puta espada. Echándole bola de espada, ñaqui, 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 matando gente. Nada más importante que ver bien. En Helios Optical, con más de 50 años de experiencia, conseguirás la última tecnología, la mejor atención y variedad de precios que se adaptan a tu presupuesto. No todas las ópticas son iguales. Helios Optical, ven y verás. Buscando el pollo a la brasa perfecto, en Dando a la Brasa lo encontrarás. Dando a la Brasa, donde el sabor auténtico de la cocina latina cobra vida. Descubre por qué nuestro pollo a la brasa es el mejor de Miami. Prepárate para probar sabores auténticos que te dejarán sin palabras. @dandolabrasa_restaurante. O sea, si Bolívar se hubiera quedado en paz y hubiese ido a La Guaira a bañarse y a dejar de joder, a lo mejor hoy en Venezuela tuviéramos Corte Inglés y vaina de esa. Pata de jamón, tuviéramos los euros, ¡ay, los amáramos! Si tuviéramos nosotros euros, cállate, ¿te imaginas cuántos euros serían más o menos esa camioneta? Unos más o menos unos 2.500 euros. ¡Ay, tú te imaginas, dueños del mundo, ¿no? Y que tuviéramos la corona. ¿Quién? Leticia, doña Leticia, yo no. Claro, llegó doña Leticia, mono, a empinarse y uno empinado. Claro que sí, con un pasaporte europeo. Cállate la jeta. ¿Tú te imaginas nosotros entrando a París? ¿De dónde viene usted? Del Reino de Venezuela. Me hace la caridad. Sería otra cosa diferente. No, pero Bolívar se empeñó en ese huevo de ser libre y un billete con su cara. Un billete con su cara y de medio lado con una licra blanca. Porque se echaba una foto que tú, mira, Bolívar, tú no tienes un pantalón de pinza. Se clavaba una licra blanca de la D.
me hace favor, me saca culo. Que vino un poquito chato, me saca culo porque... Se echaba su foto, pum, y entonces me hace favor y me imprime unos billetes de 100 porque quiero cara y cuerpo y caballo. Arrecho, imagínate tú, un tipo así chiquito, echándole bola a 5, no, arrecho, un tipo arrecho. Pero yo no sé si al final era correcto hacer eso, no lo sé, me lo pregunto. Con este poco de corrupción y poco de vaina. Ven tú, Colombia está de ni nombrarlos. ¿Cuántos colombianos hay esta noche aquí? Ah, están dormidos. Ah, nosotros, ay, marico. La gente me pone por el Instagram. Yo, Harry, no sigas diciendo, sabes que yo siempre pregunto, ¿dónde viene? Entonces la gente cuando me dice el sitio un poquito así de la curva de la negra, cuando me dicen esa parte, yo le digo, quédate. Entonces la gente me pone, o sea que la gente, yo, Harry, no digas quédate porque nos metes en un problema. Ah, verga. Debe ser que inmigración está diciendo, a ver qué dice yo, Harry, hoy. Vamos a ver qué dice, a ver si la caga, vamos a ver si la caga. No, bueno, mi amor, yo lo que digo es que nos digan para dónde nos tenemos que ir, porque, mira, a mí me ha costado mucho llenar este show durante tantos años en esta ciudad, para que ahora nos vengan a decir, no, vamos a joder para allá. No, díganme si es para Costa Rica, ¿para dónde es que vamos a ir? Porque, ¿dónde nos vamos? Pero que estemos juntos y que estemos de pinga y que no nos dejen vivir, Qué peo. Salud por eso, muchachos. Qué peo, vale, qué peo. Ay, Dios mío, qué angustia, ¿verdad? Ahora uno vivía angustiado en este peo. O sea, antes la angustia que uno tenía era, ¿será que iría a pagar los taxes? Pero ahora no. Ahora la gente anda con ese culo apretado. Ay, no, qué peo. Qué peo. Además, nos pega a todos. Cualquier nacionalidad que sea, nos pega. Hasta los cubanos, que yo cuando llegué aquí yo ya tengo 14 años aquí. Cuando llegué aquí con los cubanos eran los reyes del mambo. O sea, yo me acuerdo, son nuestros hermanos y ellos cuando llegaba la gente te decía, ¿tú tienes pasaporte? Y uno, no. ¿Qué pasaporte? ¿Cuál? ¿El mío? No. ¿Tú más o menos cómo estás sacando los papeles cómo? ¿De qué manera? ¿Tú viniste a comer mierda o qué? Y yo, sí, estoy comiendo un poquito de mierda, estoy en ese proceso. La estoy pidiendo ahorita, pero por delivery. Claro, y entonces ellos tenían la vaina de pie mojado, pie seco, pie volando, dos saltos. O sea, tenían la vaina de tanto. Yo me acuerdo que era una vaina como un pisicorre, 3, 2, 3. Ahora no. Ahora es ni que traigas la toalla, ni que te lleven una toalla para la playa, ni que te sequen. Ahora tírate el delfín. Yo no sé qué coño, cómo es la gobernada, porque cuando se fue Obama estaba como, chao, muchachos, te dejo la Casa Blanca, ya limpiamos, dejamos todo listo para que venga el próximo. Y en la última media hora no hay pie mojado ni un coño de la madre. Con nadie, vayan a mamarse un huevo todos a Guantánamo. Ya. Y los cubanos se quedaron. Mira, niño, pero espérate. Si yo tenía 2 toallas en camino, teníamos el secador de pelo, vaya, el cepillo redondo para sacar el agua. ¿Y qué pasó? Y se quedó ese coñazo de Versalles, se quedó. ¿Qué hizo el come mierda este? ¿Qué fue lo que hizo? Porque fue como una vaina que lo hizo a última hora, que la gente estaba como de fin de semana. Estaban en el bote y vaina así. Miami me lo confirmó. Y de repente... Estaban como tata y de repente, mira, no hay pie mojado. ¿Qué hay? Nada, un coño. Y se prendió ese peo, yo me acuerdo. Entonces yo, claro, todos quedamos como una especie de limbo. O sea, como, ok, no hay pie mojado, pero... Porque, los cubanos, ¿qué hacen? Porque es que ellos no tienen embajada. ¿Cómo va a tener una embajada un cubano? Entonces nosotros, las preguntas que nosotros nos hacen en una embajada latinoamericana, siempre te preguntan tus estados de cuenta. Vas a tus estados de cuenta. ¿Cuáles estados de cuenta tiene un cubano? ¿Qué les va a llevar? Una chancleta. Ahí están mis últimas pisadas. Recojo mis pasos. ¿Qué coño? ¿Qué va a llevar a una embajada? ¿Qué va a llevar? Con sus propiedades. Me poseo a mí mismo. Mi futuro,
Mi presente y mi pensamiento libre. El culo lo debo completo. Lo estoy pagando a cuotas. ¿Cómo tú vas a tener una embajada en Cuba de qué? O sea, ¿qué le vas a preguntar a esa señora, ¿Qué les vas a preguntar? Entonces, claro, la gente se monta en una balsa, marico, arranca, se montan hasta con el perrito, porque los perritos están llegando aquí también. Porque, claro, el perrito lo ve saliendo con un bojote y el perrito, ¿y yo? Yo quiero ir para la Yuma también. Y el perrito empieza, yo quiero ir para la Yuma, no me dejes. Me vas a dejar aquí, me van a comer. Y se tira el perro en la y vámonos. Cuando tú llegas aquí, claro, que tú le preguntas que si, ¿cómo demuestras qué? Asilo político de cómo, o sea, es una vaina como rara, un cubano, hacerle eso. Entonces de repente llegas aquí y ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cuál era el paso siguiente? Se complicó, yo no sé cómo al final resolvieron ese peo, no lo sé, pero sé que hay unos, hasta los mismos cubanos están regresando. Regresando, o sea, esos maricos, te regresas a Cuba, es como regresarte a Vietnam en guerra, o sea, más o menos, ¿cómo me vuelvo yo para dónde? ¿Para qué? ¿Hacer qué? O sea, es muy jodido. Entonces, claro, está jodida la vaina para todo. O sea, aquí ya nadie tiene... O sea, antes la gente tenía como cierta... Como esto no lo toquen, a esta gente sí, a esta gente no. Entonces la gente buscaba para casarse con los cubanos porque era más rápido. Claro, cuando la gente llegaba, tú ves que esa mujer es cubana, empezaba esas mujeres a pasar las tetas por la cara. Y el cubano, tú sabes, a elegir Tim Marín de Dos Peringües porque había oportunidad. Pero ya los cubanos ya se casaron entre ellos, ya no está llegando cubano nuevo. Entonces está jodido. O sea, está cambiando la regla. Y estamos como en ese momento que no sabemos qué coño está pasando. O sea, una vaina jodida. Pero bueno, como le decía al principio, muchachos, hay que cagarnos de la risa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque es una vaina que uno no controla. Es una vaina que uno no controla como uno no controlaba nuestros países de Latinoamérica, ni un carajo nada. Entonces uno está aquí como uno es testigo de este peo. Uno ve ese Instagram nos tiene, pero de los nervios. Cada vez que yo abro la vaina hay una noticia, es como... Y hay una gente hablando. O sea, ahorita estábamos en Camerino, no, que Israel. Cada vez, mira, ese es otro peo. Por eso es que nosotros no hemos terminado de salir de esta puta dictadura de mierda. Porque cuando uno ve los peos del mundo, el nuestro es un pelo culo. Se sienta la gente en el Pentágono. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Ayudamos a María Corina. Mira, por favor. Tuviste que el peo prendió en Siria. Porque nuestro peo es que una gente marchando con una bandera, que una gente, que una embajada, que sí, que un asilo, que ayuda, que una vaina humanitaria, que manda alimentos, que manda medicina. Y en Siria se forran de plomo alrededor con un tape plomo y dicen 3, 2, 1. ¿Qué? O sea, los gringos es como, dile a María Corina que aguante que tenemos este peo prendido. Fíjate tú, Israel. Señor, ten piedad. O sea, eso es un peo nunca acabar. Eso es un peo nunca acabar. Porque además esa gente son primos. Se metes en un peo primo. Tú conoces tú conoces a los Montesco y a los Capuleto. No joda como se llama, como Romeo y Julieta, los Montesco y los Capuleto. Una gente que se tiene arrechera desde que está en la semilla en el suelo. Se tienen odio, arrechera entre esa gente. Son igualitos, narizones, vaina, con sus pelos así. Igualito, pero se tienen una arrechera, pero una arrechera puta. Entonces ellos, no, nosotros aceptamos al otro. Y el otro te dice, nosotros también, pero se quieren matar, pero morderse la yugular. Y uno externo, uno es como, muchachos, pero no se peleen. Si él tiene los ojos de tu papá. Del Toro Insurance ofrece franquicias con baja inversión, entrenamiento intensivo, financiamiento, leads y más. Llama ahora al 786-824-16 o visita deltoroinsurance.com. La seguridad de estar bien asegurado. Elaborado con 100% agave de los estados Falcón y Lara, el cocuy Saroche lo puedes tomar solo para evocar el auténtico cocuy venezolano o puedes disfrutar en cócteles de alta gama. Cocuy Saroche es el testimonio del compromiso con la excelencia y el respeto por la tradición. Agave 100% ancestral. Él nació igualito a tu papá y el otro es como, o sea...
quieren caerse a coñazo, a matarse. O sea, una vaina. Yo siempre he pensado, yo siendo judío, pues es que los judíos tienen una magia increíble, porque los judíos, marico, tú le das, o sea, cualquier vaina, los judíos hacen oro ahí. O sea, los carajos tú le das a un desierto pelado. No hay nadie. Hay un pato muerto pata para arriba disecado. De ellos hacen un lago, unas naranjas, unos asuntos, una clínica, cuatro autopistas, un mundo, un mall, la vaina es bellísima y todo el mundo es arrechísimo y todo el mundo tiene las tetas paradas y todo el mundo estudia y hablan 13 idiomas y son unos carajos arrechísimos. Es una gente que evoluciona. Yo digo, marico, esta gente lo que necesita es comprarse un terreno en otro sitio. Eso sí, déjalo peladito. No es que te voy a dejar el mall y las autopistas. Todas esas autopistas me las llevo, no joda, pilón por pilón. Me las llevo de esta verga. Como las mujeres cuando se van, que dejan toda vaina jodida y al marido pelando bola. Yo me voy, te fui a firmar el divorcio, pero a esta puta no le dejo nada. A ver que como ni el huevo tuyo se lo dejo. Te lo quita y me lo llevo. Claro, o sea... Yo dijera, marico, soy judío, yo arranco toda esa vaina de allá y me voy, no sé, compro Brasil, una parte de Brasil, que esa gente tiene terreno que Brasil te está pensando, mi amor, en chachaca, o sea, ellos están en otro peo, están en Carnaval, Brasil, o sea, están en otro peo. Porque es una vaina como un peo, tú dices, señor, ¿hasta cuándo? Ahorita estábamos viendo, no, que Israel atacó señor, una bomba más, ¿qué pasa con el mundo? O sea, estamos en un momento del mundo muy arrecho, porque por un lado, Elon Musk lanza un cohete que viene de retroculo para de vuelta. Una tecnología que nunca antes se había visto. Una gente que antes los cohetes se lanzaban y eso se desperdigaba en el espacio y quedaba una teta por un lado y un brazo por el otro. Todo el mundo, esa vaina, no llegaba a nada, llegaba una pelota con 4 locos adentro que salían con los ojos volados. Tenían 2 meses arriba diciendo qué coño de la madre fuimos a hacer para allá. Ahora no, mi amor, ahora esa gente, los lanza un cohete como un Malibú, marico, lanza ese cohete y el otro se viene de retroculo, pero así, como voy. Y el tipo hace, o sea, una que parece irreal. Va, y se estaciona, y todo el mundo, y aplaude. ¡Qué bonito! Va. Es una tecnología hija de puta. Ahora los millonarios hacen viajes al universo, van para arriba con la Katy Perry, echarse fotos, Instagram y huevoná. Y la gente le insulta, puta, ¿qué haces montaña arriba? La gente es muy hija de puta, Si ella tiene plata para pagarse su viaje, con lo que es como la gente antes envidiosa, uno decía, voy para Margarita. ¡Ay, van para Margarita! Y uno se da, Lourdes, ¿cuál es el problema que uno vaya para Margarita? Mucho dinero deben de tener, que van para Margarita. A mí no me alcanza ni para Higuerote, verga. Entonces, si tú no te alcanzas para viajar, y a Katy Perry sí, ¿cuál es el peo? Katy Perry se montó con su culo bien puesto, se montó en su vaina, vámonos a volar, esa verga. Y entonces fueron con esa poco de gente plata. Y ya verán, los millonarios son así excéntricos. ¿No ves a los millonarios que se metieron para abajo a ver el Titanic? Y eso, o sea, si sale bien, traen una foto de puta madre. Si sale mal, mi amor, esa gente no se entera. La familia queda millonaria para el resto de su vida sin haber hecho un coño. Porque esa gente que estuvo allá abajo, que se fueron para allá abajo, porque nos tenían en un vilo rezando una semana 5 mamagüevos millonarios que se metieron en una verga, una cápsula para bajar para abajo para ver el Titanic. Yo, tu madre, a ti no te cansa con ver a Celine Dion cantando en la proa de esa verga. Tú quieres bajar para las profundidades del mar para mortificarnos a todos nosotros, que tú no estás viendo el pedo que hay en Israel puesto. ¿Tú te quieres bajar para allá? ¿Para qué? Para jalarte el muñeco de bajo presión. ¿Qué coño quieres hacer? No, pero que la gente inventa mucha vaina, chico. Si usted tiene plata para irse para el cielo, eso sí, no nos pida, recen por nosotros. ¡No! Tenemos mucha preocupación, mi amor, mucha preocupación para estar pensando en ti. Si usted quiere ir para allá y allá arriba con esa presión del aire se le estallan las tetas, porque esas tetas son de las antiguas de silicón, ¡pam! Vienes con tus tetas bien estalladas allá arriba. Eso es problema suyo. Verá qué coño hace. No te pidiendo nosotros, coño, pues si tú me dices, coño, recen por mí, que me voy a montar en el ferry para Margarita. Entonces uno reza. Porque ahí va pura gente clase media baja y verga y para gente pelando bola.
Tú unos Padre Nuestro que están en los cielos, que lleguen con bien la Virgen del Valle llevando ese barco y uno no joda. Son 6 horas que uno sabe que esa gente va en un peligro de vida. Y van a comprar unas cosas. Pero tú ¿qué vas a comprar tú para allá arriba? ¿Qué vas a comprar tú para allá arriba? ¿Qué mall vas a visitar tú allá arriba? ¿Qué vas a hacer tú para allá arriba? ¿A comprar whisky barato? ¿Qué vas a hacer tú para allá arriba? Ganas de joder y echar fotos en Instagram. Bueno, eso es problema suyo. Usted no tenga problemas, no envidie. Ahorita estamos, de verdad, muchos transitando por momentos jodidos y yo espero que tengamos calma y que pronto tengamos mejores noticias. Ojalá. Que de verdad que el mundo nos sorprenda una mañana y también nos diga cosas más bonitas. Que una madrugada pase un milagro en Venezuela, por ejemplo, eso sería lindo. Y un amanecer y, ay, qué bueno. ¿Sabes? Que no nos digan una... Esta mañana me paré un avión en India. Yo dije, ay, Dios mío, ¿para qué me paré? Claro, porque coño, un peo, ¿no? O sea, uno se para y no es, coño, mira, que nos ganamos un ajuste político. No, un avión en India, un peo, una gente. Imagínate tú en India, que se caiga un avión con ese reguero de país, porque eso es un país que eso está regadito, eso está de echarle manguera, eso está... Yo no he ido a India, no voy a ir a India, ni que me regalen el no voy para allá, porque eso es un país, mi amor, que eso hay que echarle manguera. Pero desde arriba. Imagínate, el país más poblado del mundo con menos baños. O sea que eso está para comer con las manos, una bella. Eso es para echarle agua a presión de ese manguera de bombero. Y barrer ese verguero, ese reguero allá. Imagínate tú ese reguero y cae un avión en un caserío. O sea, mi amor, éramos muchos y parió la abuela. Ese coñazo de gente. Porque además esa gente no se entera. No es que esa gente está con una vaca. Ven, vaca. Eso no tiene seguridad de un coño, el hindú vive por vivir. O sea, viste que cuando tú estás hablando con un hindú, yo no tengo nada contra los hindúes, si él está viendo aquí algún hindú, porque una vez estaba hablando de una gente y había una gente de ahí, o sea, el peo de la comedia, que uno puede hablar de cosas porque tú una gente, yo estaba hablando de una gente en Bogotá y había una gente en Bogotá y yo, después me dijeron, mira, se fueron porque, obvio, yo arre, que le diste un coñazo. Si aquí hay algún hindú, te queremos, ellos te hablan así. Mueven... Tú están diciendo sí y es como no. Son como el muñequito del carro que va al carro. Son todos así. Te dice, how are you? I'm fine. Si tú dices que estás bien, yo no voy a investigar más porque, mi amor, yo vengo a Latinoamérica, hay muchos problemas, o sea, ¿qué te puedo decir? Ayúdate tú porque yo ahorita no te puedo echar una mano. Tienen sus comidas extrañas, comen con una mano, luego se limpian otra cosa con otra mano. Curry para todo. Cúrcuma, todo lo que sea amarillo les gusta. Y una cosita aquí también guindando. Y una bata. Y una gente como que se hace la bata así. Todo bien, todo bien. Nosotros, ¿sabes? Nosotros ya tenemos lo nuestro para estar preocupándonos con otros peos. Pero este país, que es como el policía del mundo, trata me imagino, de meterle la mano a la gente. Pero claro, con los peos que hay, Ucrania, verga, Rusia. Ahora los ucranianos le echaron unos tiros a los rusos. Y se prendió ese peo porque le acabaron como una vaina. Y Putin está imputado de la rechera. Porque el ucraniano le jodió una vaina, unos asuntos. Y el Putin está que se quiere inmolar de la rechera que tiene. Entonces, después vienen los chinos. Y Norcorea, que Norcorea está, mi amor, de 1 grado más de colesterol y esa mierda explota. Tiene el colesterol volando por esa gordura que tiene el hijo de puta. Y sabes que cuando la gente tiene el colesterol alto, como que se marea. Y debe tener unos mareos arrechos. Y con ese corte de pelo tan hijo de puta que le tiran cada mes, como raspado de lado y lado, con ese sobrepeso parece, marico, un vallenato parece. Y yo imagino que se para en la mañana con ese huevo chiquitico. Y se ve en el espejo ya con sin pipí, totona. Y se ve en el espejo con ese barrigón y ese totonazo. Y ese corte de pelo quiere tirarle al botón rojo como sea para acabar con el mundo. Por favor, mándenle un peluquero y un paquete de Ozempic al señor de Norcorea para que se meta los Ozempic y deje estar. Se le empieza a ver el pipí de otra vez para que, ¡ay, sí lo tenía! Estaba guardado. Claro, porque tú sabes que cuando tú tienes tu muñeco chiquito, tú no te puedes dar el lujo de engordar, no puedes. Por eso son la gente que tiene un machete hasta aquí que
Así tenga un barrigón, el machete siempre la cabeza se le ve. Tú ahí aparece la vaina brillante en un momento dado. Pero si tú eres de muñeco corto, tú no puedes estar dándote el lujo, no engordé, porque luego, marico, ¿qué haces? Para cuando te van a abonar, eso está perdido, eso está... Oye, yo lo dejé por aquí, ¿dónde estaba? No está más porque no se fue, se escondió. Murió la flor, o sea, quedó atrapado. Con el colesterol y el peo quedó atrapado. Entonces, claro, esa gente está recha. Esa gente está recha. Tú no ves que esa gente... No encontrarse el pipí en la mañana, eso es muy duro. Eso es muy triste. Claro, entonces se para... ¿Entiendes? Esas muchachas norcoreanas le buscarán el machete y no. Mire, Presi. Yo iba lista, mira, con la vaselina en la mano, pero... Mi amor, ahí lo que hay es mondongo. Porque esa gente de muñeco corto, eso lo dice todo el mundo. Yo no sé, pero yo no he estado nunca allá. Pero tú dicen que en Japón, eso es vaina, y Norcorea, y Surcorea, toda esa gente, y China también. Yo no conozco, no, dos chinos tremendos, nunca, jamás. Nunca he oído eso. Y esos chinos más bien es como, mira, que viene un chino, bueno, a empezar a rezar para ver si aquello, ¿sabes? Porque son porque son muñecos chiquitos, pero se reproducen, o sea, tienen potencia. Pues son un coñazo de gente. Tienen potencia. Esa gente no anda que si no, que vamos a poner salsa erótica, mi amor. Docho suey, pum, preñado. Sorprende a tus invitados con los fantásticos Jumbo Guava de Tequemoch, el tequeño de siempre con ese toque dulce que no sabía que necesitabas. Y no te olvides de las mandocas, su torta pound cake, Teque Pops, Choco Pops, etc. Visita www.tequemoch.com y descubre sus productos estrellas y vuélvete un teque lover. No es posible que estamos en el 2025 y tú todavía no te has suscrito, no le has dado la campanita y no estás compartiendo la programación. ¿Cómo quieres tú que nosotros te sigamos brindando este tipo de contenido si no nos colabora? ¡Colabóranos! Suscríbete, le das a la campanita y comparte. Muchachos, no he dicho ninguna noticia, Dios mío, llevo 1 hora y media hablando huevonada, no he dicho nada de lo que es el show, muchachos. Esto es como para calentar motores, para que pase el trago. No he dicho nada de las noticias, no dije nada. Voy a empezar el show, muchachos. Bueno, acomódense. Acomódense porque no he dicho nada, salud por eso. Bueno, muchachos, hay una parte del mundo donde sí hay justicia. La Corte Suprema confirmó la condena de Cristina Kirchner a prisión y no podrá ser candidata. Bueno, ahí está. Cristina. Ay, Cristina estaba bailando en el balcón. Yo no sé cómo tienen esa, de verdad, tienen una cara que no joda. La tipa la condenan ayer fue el peo. Ayer en la mañana, creo que fue en la tarde, no me acuerdo. Pero en la noche la tipa convocó, la gente se fue para allá, para su casa, para allá, para su cuadra, y le llenó la cuadra de gente. Y la mujer empezó a mover esas nalgas en ese balcón como estaba contentísima. Porque eso, bueno, mi amor, populismo, pues. Y entonces, por supuesto, captaron y eso ha salido en todas las redes sociales y eso ha sido una cosa loca. Ponme, por favor, el momento del balcón. Es una belleza, mira. Qué bonito. Le estaban celebrando que la metieron presa. Coño de la madre, qué peo. Qué vaina. Los países divididos, yo no sé, apoyan a gente así, qué vaina, ¿qué te puedo decir? Lo que sé es que había mucha gente que sí estaba contenta. Y un señor que había prometido que si la metían presa se desnudaba y caminaba hasta no sé qué calle, lo hizo. Claro que sí. Y que iba a ir con una copa de champaña a brindar no sé qué calle, pero en bola. O sea, peladito. Con su muñequito de medio lado y sus bolitas de él. Claro que sí. El señor dijo, ¿cuál es la vaina? Y lo dijo, lo dije y lo prometí. Y se grabó. Se grabó, claro que sí. Y aquí lo traemos nosotros. Pónmelo, por favor. Bueno,
promesas son promesas. Yo dije que cuando a la cretina la condenen por corrupción, que iba a salir a brindar a la Avenida de Mayo. Así que bueno, acá estamos en la extensión de la Avenida de Mayo, de Ceres, brindando porque a la corrupta la han condenado. Estoy en bola, así acá. Así, ve, pasa la gente, me mira raro. Pero acá estamos festejando porque está la Cristina condenada. Para que vean, tomando un rico champán. Ahí está, en bola. ¿No? ¿Me creen? Bien. Por la condenada, la hija de mil putas, que nos robó plata, esperanza, que dividió el país, que condenó el país a la miseria cultural. Por esa hija de puta, que no vaya a la cárcel, pero está condenada. Salud, pueblo argentino. ¡Bravo! ¡Claro que sí! El señor que pasó en la picó. Me imagino, dijo, este país se fue a la mierda, ¿viste? La gente bebiendo en pelotas en la calle. El señor está deprimido seguramente. Mira cómo tiene el pajarito dormido. Rusia, es que este peo, qué vaina. Rusia ofrece asilo político a Elon Musk tras una disputa con Donald Trump. Elon Musk puso un montón de tweets de pelea, porque parecen dos locos navajeros en la calle de corto. O sea, y puso una vaina que si el otro era pedófilo, que si estaba en una verga, no sé cuánto, el otro le respondió. O sea, una pelea, batalla de baile. O sea, esto parece, marico, 5º grado C. La potencia más grande del mundo y de todo hoy que feo, gordo, anaranjado, mamagüevo. Y nosotros en el medio. O sea, qué peo. Entonces, los rusos, para dar coñazo, dijeron, no, te damos el asilo político. Te traes todos tus cohetes y toda tu verga para acá. Te los traes todos tus juguetes, te los traes con tu Tesla y tu mierda, te la traes para acá. Entonces, al día siguiente, Elon dijo, en un tweet que puso, que se arrepiente de alguno de los mensajes sobre Trump que publicó en su red social. Dijo en un momento dado, es que se fueron muy lejos. Maricote. O sea, coño, pero que se tomen la puta pastilla. ¿Qué coño les pasa a estos dos? O sea, eso está... Porque tú me dices, se pelean con Cristina cuando tú dices, bueno, normal. Porque esa gente no tiene botón rojo, ni bomba, ni un coño. Pero estos dos, uno tiene cohete y el otro es, imagínate tú quién es. Entonces, tú, bueno, yo tengo mi cohete y tengo mi Tesla y el otro te mata una bomba por el culo. Ah, bueno, pero ya va. Ya va, muchachos, ya va. Porque es que se pelean, marico. Diosdado y Maduro y tú dices, ojalá se den de cuchillazo y se mate. Porque esos dos que van a tener, perico es lo que tienen los dos. Entonces, bueno, se meterán perico y se volverán locos y el culo se lo da el uno al otro. Pero... Esto es delicadísimo, marico. Esto es para agarrar palco. El jueves pasado todos en camino estábamos y que mira, ¿qué pasó? Esto es para quien le toque. Advierten que el nuevo virus descubierto en China es un pequeño paso de desencadenar una pandemia. Coño, señor. Señor. O sea, marico, ¿qué pasó con China, pana? O sea, marico, a ellos no les viene bien un flu de medio momento, no les viene bien una gripecita, una sinusitis por la humedad. Ellos quieren un virus pandémico. Marico, ¿qué pasa con esa gente? Marico, fuego en el culo, ¿qué coño les pasa? O sea, a mí no se me olvida el 2020-2021. Es una vaina traumática. O sea, entonces los chinos jugando, ¿qué coño? Ahorita que estarán cruzando, vamos a echarle unas lagartijas. Vamos a echarle 2 sapos más y un murciélago y una pata de mono. Para ver qué pasa, marico, por favor. O sea, los chinos que se laven las manos, coño la madre. O sea, esta noticia es maravillosa. Ladrón se queda dormido mientras robaba en una casa. Eso es que la calle está muy dura. Ladrón estaba canchallito. Me eché un ratico así, cabeceé un ratico y dije, estaba canchallito. Coño de la madre. Mira, estafa a una mujer haciéndose pasar por un astronauta que necesita dinero para volver a la Tierra. Mira.
Mira, esta noticia hay que leerla. La conoció por Tinder. La vaina está bien jodida. La conoció y le dio más de 30.000 euros para los gastos del cohete y el aterrizaje sin sospechar que se trataba de una estafa. Mira, marica. Si a ti te estafó este astronauta, usted está bien estafada. No, marico, pero ¿cómo es que tú te consigues un tipo por Tinder y te dice que es astronauta? Y que necesita dinero para volver a la Tierra. Pero te estoy diciendo que los cohetes y los móviles vienen de retroculo ahora. O sea, que como que si fuese un carro, marico, como los carros de antes, vienen de retroculo. ¿Cómo que un cohete? ¿Dónde estás tú, Bonifacio? ¿Dónde te fuiste? A ver, eres astronauta. Y la tipa creyendo en la huevonada fue y le depositó la plata. Ah, no, bien, pues, bien pendeja. No, de verdad que la gente, no, de verdad, la gente está bien jodida de la cabeza. Una vaina, te estafan diciéndote que son Brad Pitt, que son George Clooney. ¿Pero qué? Pero tú te has visto la cara, Miriam, tú te has visto la cara. Coño, Miriam, yo sé que tú tienes tus 72 bien llevados, pero tampoco para que te levantes a George Clooney, marica. Tú tienes tus líneas de expresión, tu papada flácida, tú tienes tu celulitis, tienes tus piernitas que las carnes ya no dan. Yo sé que tú haces tus cositas, haces tus squash, tus huevonetes, pero tampoco para levantarse a George Clooney, marica. Ubícate en tiempo y espacio. Tú te puedes levantar al señor Mario de la zapatería. Y a lo mejor no se le para, pero bueno, ayúdalo. No, pero te vas a levantar a George Clooney viviendo allá en Mazatlán. No me hagas esto. Coño, hay que ubicarse en tiempo y espacio. ¿Eh? No, que yo me levanté a Brad Pitt. Pero tú te has visto la cara. ¿Tú has visto? Betsaida, ¿tú te has visto la cara? No, pero es que me escribió Brad Pitt. Mira, Betsaida, fíjate, tú ya con ese nombre, Betsaida. Betsaida e Ivette. Esos dos nombres son muy parecidos. Son como dos muchachas de voleibol, Betsaida e Ivette. Se me separan las dos y se me van para el fondo porque conversan mucho en la clase de voleibol. Betsaida, mi amor, o sea, tú no estás para eso, Betsaida, tú estás para recibir tu jubilación tranquila. Vas a estar hablando tú con Brad Pitt, a ti te escribe Brad Pitt, bloquéalo. Bloquéalo. Hasta pidiéndote Brad Pitt $50,000, o bloquéalo a Brad Pitt. Si tú eres una tipa, coño, de darle like a tus primas que viven allá en Comanacoa. ¿Qué te pasa, chica? No, te volviste loca, de verdad. Mujeres en China, la vaina está jodida, ¿vale? Mujeres en China pagan hasta 7 días a desconocidos que las abracen. La vaina está recha. O sea, una soledad muy jodida y entonces la gente paga para que un desconocido te abrace. 7 días, no, tampoco, tanto, es demasiado tiempo. Uno no tiene tiempo en Estados Unidos para abrazarse 7 días. Tú ni con la gente que coges abrazas a tanto. La gente dice, no, mira, hace mucha humedad, qué calor, sale. Hasta con esa abrazadera. La tipa te dice, no, además tengo cañones en las piernas, arranca. Coño, mi amor, ¿pero qué pasó? No, arranca, no te pongas cómico. Haz lo que tienes que hacer y despedido. Entre la otra noticia, de verdad, es que no, mira, te digo, mira, la quisieron estafar pidiendo rescate de su hijo. Esta noticia es extraordinaria. El hijo de la señora es sordo. La noticia sí, eso es lo que dice. El hijo de la señora es sordo. Entonces, supuestamente lo habían secuestrado, ¿no? El titular dice, cometieron un insólito error. La tipa dice, tenemos a su hijo, y la mujer dice, ay, no puede ser, mi hijo, aquí se lo vamos a pasar. Y le pasan el teléfono. Y el niño le hablaba. Ramón, pero tú eres sordo. Y el estafador, ¿cómo? ¿Aló? Mira, Ramón, tú eres sordo. ¿Cómo tú me estás hablando por teléfono a mí? No se habían dado cuenta que el carajito era sordo para el carajo. O sea, coño, si vas a estafar, hazlo bien, papi, porque estás jodido. De verdad que estás jodido. Muchachos, yo todos los jueves... tú sabes que esta noticia está extraordinaria. Tú sabes que yo no sabía, y me enteré por una serie de Netflix que se llama Accidente, de Leonardo Padrón. Yo no sabía que esta vaina pasaba. Pero pasa, esto no es una cosa rara, pasa más de lo que uno cree. Un castillo inflable salió volando con varios niños en el interior durante una fiesta escolar. O sea, tú sabes lo que...
La vaina da risa. ¿Cómo que salió volando el castillo volador? O sea, un castillo de brinca-brinca, si no lo amarran, el viento llega y los carajitos, ¡ah! O sea, caen, marico, o sea, caen como granos en el aire. Yo no sabía esa vaina y eso ocurrió ahorita. ¿Y dónde ocurrió esto? Vamos a ver. Esto ocurrió en Sudáfrica. Bueno, ya Sudáfrica ya sabemos. Yo pensé que había ocurrido por aquí en Tampa, por aquí en una parte de esta. Pero en Sudáfrica, mi amor, mira, tienen leones salvajes, ya sabemos que no. La jirafa habrá caído encima de un rinoceronte y pilla con el rinoceronte, púyalo. De verdad que no. Macron quiere prohibir las redes sociales a los menores de 15 años. Mi amor, no puedes controlar a la mujer tuya que te mete tu coñazo cuando te pones cómico. Que empieza me dice, ¡callado! ¡Por loco! ¿Vas a querer tú prohibir redes sociales? Macron, ubícate, chico. Una señora, está empatado con una profesora de él. Y la profesora de él no es que le mete cachetada y le mete la mano en la boca. ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¿No? La que estaba en el avión, yo me meo, que esa es la mejor. La que estaba viendo en el avión, como la azafata, la vaina de vuelo, que tenía como ese chaleco como de cuidado. La tipa vio la vaina y bajó las escaleras como mer. Salió corriendo, me decía, adiós, kiss paz. Salió pirada. Yo hubiese estado de azafato. Claro, yo me voy porque si no me corren, pero en las escaleras hago seña. Y bajo las escaleras cagado, pero digo, allá atrás, coñazo. Claro, primer titular, el azafato lo dio todo. Aunque sí, mi momento de fama, cállate la boca. Mira, todos los jueves yo traigo un audio maravilloso, de verdad, estos audios son extraordinarios. Este audio, aunque lo recibí la semana pasada, es de diciembre. Ocurrió en diciembre, pero me encantó porque habla mucho de nosotros. A mí me gusta poner audios que realmente hablan de nuestra idiosincrasia. Este es un audio de una mujer casada que llama a la jefa de su esposo para decirle que él está rascadito y que por eso no puede ir a trabajar. La sinceridad por delante, la honestidad. Coño, está rascado, ¿qué va a hacer? Si está inconsciente de la pea, de la borrachera que tiene. Ella llamó a su jefa y le dijo, mire, señora, ¿qué vamos a hacer? O sea, estoy dando la cara por la familia. Y el audio es increíble porque es que es nuestra cultura, de verdad, es nuestra cultura. Vamos a oírle porque esto habla de las mujeres nuestras, que son, hasta eso te resuelven, papá. O sea, tú, qué gran valor. Vamos a oír, por favor, el audio de la semana. Buenas tardes, señora María Ángeles, es la mujer del Tirri. O sea, para decirle que él no fue a trabajar hoy, no porque no quiso, sino que se puso a beber desde el 24 con un hermano de él y broma, Panaricual. Me llegó fue hoy. El señor pensaba que hoy era 25, por eso no fue a trabajar, pero no porque él no quiso, sino que llegó rascado, llegó como a las 10 de la mañana, rascadito, y me dijo, no, María, se voy a trabajar el jueves. Él pensó que hoy no era jueves, pero él tiene rato llamándola, pero usted no agarra, yo. Es para, si escucha la nota de voz, bueno, para que lo llame, yo. Y disculpe la molestia y que tenga muy buenas tardes. A mí me encanta porque ante todo la educación. Claro que sí. Buenas tardes, señora fulana. Es la esposa del Tirri. Imagínate tú el Tirri. El terror del llano, vámonos. Estoy llamando porque, aunque la educación por delante, y me encanta, y buenas tardes, y hasta luego, y que esté bien, bendiciones para todos. O sea, me encanta porque la educación nos representa siempre. O sea, el pozo no vale verga, pero ella educadísima. Y que por favor que la está llamando porque usted no atiende. Porque la jefa está arrechísima. Y este maricote está rascado. No, pero es que no. O sea, a mí estos audios de verdad me hacen, yo me meo. O sea, yo recibo en el correo audios, y los voy oyendo. Claro, hay audios que no funcionan para el show porque son cosas que no se explican muy bien. Hay audios que no van. Pero de verdad, la mayoría de audios que me mandan, las peleas entre hijos, las peleas entre las madres, los insultos. Me dice, yo, Harry, esta es mi tía. Pon este audio. Para la semana que viene tengo uno que es la locura. Este es mi tía, no sé qué vaina, para que pongas este audio, pero no digas mi nombre. No, claro, porque la gente luego me escribe.
Mira, una pregunta, yo, Harry. ¿Cómo tú pusiste el audio mío en tu show? Si ese es un audio que yo compartí en el grupo familiar, donde le estoy inventando a la madre a mi hermano. Claro, yo no respondo, pero yo te digo aquí, mi amor, de una vez, Ivette, yo te digo a ti, ya hablé de Betsaida, ahora voy con Ivette. Mi amor, si alguien, o sea, si llegó el audio a mí, es porque hay un miembro de tu familia que te tiene rechera. Y quiere vengarse, dice, este audio va a parar a Miami con el show de Harry para que esta puta sea denunciada. Claro que sí. Y yo, mi amor, que estoy con la comunidad, de la mano con la comunidad, pongo el audio en favor de la unión familiar y del reencuentro. Un paso adelante a la familia latinoamericana. Coño de la madre. Bueno, muchachos, después del audio siempre tenemos el momento de la rifa. Ustedes saben que todos nuestros sponsors que nos acompañan siempre, desde hace ya, no sé, 10 años, están con nosotros, nos dan sus mejores productos y los rifamos con ustedes aquí en la sala. Así que antes de que digamos cualquier cosa, vamos con la rifa y la gira. Tenemos la gira del Pueblo de Uno. Estamos haciendo una gira espectacular durante el 2025. Vamos con la gira, vamos con los lugares. Atlanta es el próximo 21 de junio en el Coca-Cola Roxy, está completamente vendido. Después nos vamos a Los Ángeles el 12 de julio y vamos a estar en el The Orpheum Theater, allí Guayaquil el 14 de agosto en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Vamos a estar en Lima 17 de agosto en el Arena 1. Montevideo vamos a estar en el Hotel Radisson el 20 de agosto. Buenos Aires 23 y 25 de agosto en el Teatro Gran Rex. Madrid en el Palacio Vistalegre el 27 de septiembre. Roma 1 de octubre el Teatro Brancaccio. Londres 10 de octubre Índigo at the O2. Orlando 9 de noviembre en el Silver Spurs Arena. Puerto Rico, y con ello cerramos la gira en el Coca-Cola Music Hall el 7 de diciembre. Todas las entradas están en mi página web www.georgeharry.com para que le digan a todos los amigos que nos acompañen en ese gran show que se llama El Pueblo de Uno alrededor del mundo. Lo máximo, muchachos, gracias por estar conmigo cada jueves. Dios me los bendiga, me les traiga papeles, billetes, salud, trabajo. Me les traiga todo lo que su corazón desee. Los quiero mucho. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho.